TICs versus métodos tradicionales. Es un tema que me interesa bastante, ¿eh? Bastante. Bueno, Ya tengo bueno, mi hoja ahí y mi lápiz. tenés tu hoja preparada, Sí, muy sí. bien. Bueno, a ver, algo que me parece que era interesante que empezáramos a discutir tenía que ver precisamente con este debate en torno a cómo incorporar las nuevas tecnologías en el aula versus los métodos tradicionales. Y en realidad esta que es una discusión que bastante vieja, que ahora vamos a ver que podríamos rastrearle inclusive hasta la incorporación de la calculadora en el aula, ¿no? En realidad se reactualizó a propósito de el famoso chat GPT, ¿no? Y en Sí. ese sentido, como el instrumento de inteligencia artificial, cómo podría impactar en el aula, ¿no? Y los defensores de todos estos recursos y todos estos usos que van a decir, bueno, que en realidad la tecnología es una aliada para la generación del pensamiento crítico, que no nos podemos negar a introducir en el aula herramientas que hagan más eficiente el trabajo, que estas nuevas habilidades le van a ser exigidas a las chicas y los chicos cuando salgan al mercado laboral y que de alguna manera la escuela tiene que generar estas nuevas habilidades, ¿no? Y yo recientemente, hace un par de semanas, esto se discutió, digamos, en un simposio que estuvo específicamente abocado a poder pensar, ¿no?, el lugar de la innovación tecnológica en el aula, ¿no? Entonces es un tema que está sobre la mesa, podríamos decir. Y yo lo que pensaba para poder compartirlo es que esta discusión me parece que tiene, si ustedes quieren, dos patas, ¿no? Por un lado, el poder pensar cuál es la base técnica necesaria para la incorporación de estas herramientas o estas nuevas herramientas digitales, y por otro lado, cuál es la relación también entre los mecanismos para generar pensamiento, ¿sí?, y aprendizaje, ¿no? En sí mismo, ¿no? Es decir, detrás de todo esto, la discusión que tenemos detrás es, bueno, ¿cuál es, sí? O cómo mejoramos la calidad educativa, ¿no? Y en este punto pensaba, bueno, ya el jueves anterior discutíamos en torno a que sabemos que en la escuela primaria y la escuela secundaria, entre un cuarto y un tercio del total de las chicas y los chicos salen de la escuela sin habilidades básicas, ¿no? Entonces no podemos obviar ese elemento cuando pensemos esta discusión, ¿no? Pero si querés vayamos por partes, pensemos primero la base técnica. Y fíjate que esta discusión en torno a, bueno, cómo pueden incorporar las escuelas las nuevas tecnologías, o en particular, digamos, los métodos de inteligencia artificial, es algo que nos atraviesa como una discusión muy presente, si ustedes quieren, de la pandemia para acá, ¿no? Uh-huh. Y digo, la pandemia que nos mostró que por lo menos, ¿sí?, el 40% de las chicas y de los chicos no tenían las herramientas técnicas eh, necesarias para garantizar una educación remota, es decir, no tenían en sus casas internet, no tenían herramientas digitales, las escuelas tampoco estaban preparadas para eso, si hubiéramos obviado el hecho de la concentración en las aulas. También hay un montón de informes que se hicieron, pienso en informes de UNICEF, que mostraban cuáles eran las habilidades de las madres, es decir, las madres como las principales acompañantes educativas de las chicas y de los chicos, 9 de cada 10 acompañantes eran mujeres, bueno, que no tenían herramientas digitales básicas, ¿no? Pero sobre todo se puso sobre la mesa esto de que la política de distribución de herramientas digitales, a saber centralmente computadoras, ¿sí?, había sido ineficiente o insuficiente, ¿sí?, en por lo menos 10 años, ¿sí?, la famosa década ganada, ¿sí?, de, por ejemplo, el Plan Conectar Igualdad, ¿no? Entrados en la pandemia, el gobierno que salió a decir, bueno, esto en realidad es culpa de Macri, que discontinuó el programa Conectar Igualdad. En realidad
podemos decir que lo que reemplazó es la estrategia. En lugar de distribuir computadoras, cambiaron a tablets, pero suponete, ¿no? Pero recordaba también que en el 2015 el mismo presidente del programa Conectar Igualdad, en realidad algo que puso sobre la mesa es que, digamos, se había apuntado una estrategia de distribución de equipos, pero no así, ¿sí?, de capacitación, por ejemplo, a el conjunto de la docencia para que pudiera utilizar estas herramientas, ¿no? Claro. Y fíjate que, digamos, no solo la pandemia nos mostró que las escuelas no estaban preparadas técnicamente, ¿sí?, o sea, digitalmente, es decir, no había una masiva incorporación de nuevas herramientas digitales en las escuelas, y, digamos, el gobierno nacional en su momento no solo le echó la culpa al macrismo, sino que dijo, no se preocupen, nosotros vamos a resolver este problema, ¿no? Entonces anunció una política de distribución de herramientas digitales, de equipamiento y de conectividad en la mayoría de las escuelas. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si cumplieron con esa promesa. Y sabés que recientemente se publicó un informe de la ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que efectivamente lo que mostró es que el gobierno había anunciado, ¿sí?, que iba a garantizar que más del 90% de las escuelas tuvieran conectividad y también, digamos, asociado a eso la distribución de equipamiento, y en el 2022 solo había alcanzado el 56% de la meta que se había trazado, ¿no? Con lo cual, esperemos que no llegue otra pandemia, ¿sí? No. Porque, de nuevo, nos va a mostrar que las escuelas no van a estar preparadas, ¿no? A propósito de este informe, que ponía sobre el tapete que había por lo menos 21 escuelas en el país que no tenían ningún tipo de conectividad, 21.000 escuelas sobre 56.000, sobre 50.000 escuelas que hay en todo el país, ¿no? Con lo cual, digamos, es un número importantísimo de escuelas que no tienen herramientas digitales, ¿no? Y el gobierno salió a decir, no, bueno, en realidad el 76%, si miramos la cifra hoy, tenemos que el 76% de las escuelas están conectadas. Pero a ver, ya discutíamos la vez pasada a propósito de los resultados y de mirar los indicadores de pobreza, que sabemos que vivimos en un país que no solo, digamos, tiene a la mitad de su población en condiciones de pobreza, sino que además es muy desigual. Y efectivamente esto también se expresa en la conectividad, ¿sí? Si comparás qué nivel de conectividad tienen las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, casi que el 100% de las escuelas están conectadas, por lo menos según este informe. ¿Qué pasa en Chaco? El 45% de las escuelas. ¿Qué pasa en Jujuy? El 69% de las escuelas. ¿Qué pasa en Santiago del Estero? Solo un cuarto de las escuelas están conectadas, y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, sobre esto, ¿qué debate también empieza a aparecer? Y vamos a ver más adelante, cuando discutamos la campaña electoral, que esto, digamos, mejor dicho, las propuestas educativas en las campañas electorales, esto va a empezar a aparecer. Va a haber algunos que van a decir, acá el problema es que esto lo quiere realizar el Estado, y el Estado es ineficiente, es un Estado bobo, ¿sí? Y entonces, bueno, estos números de desigualdad expresan, digamos, esto, que contraponen, ¿sí? Van a decir, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí?, con la colaboración del sector privado, Obama, que tenía solo el 30% de sus escuelas conectadas a Internet, logró, ¿sí?, a lo largo de su gestión, garantizar que el 80% de las escuelas estuvieran conectadas, lo hizo con el sector privado y le entregó esa conectividad a Trump, ¿no? Y la verdad es que con la idea de, bueno, si generamos las condiciones para el mercado va a participar en ese proceso. Y la verdad es que en Argentina no hay empresas que estén pidiendo, ¿sí?, masivamente en la televisión, señores, nosotros resolvemos el problema, ¿sí?, no se preocupen, solo necesitamos que haya, ¿sí?, un convenio con nuestra empresa. No, eso no aparece, ¿sí? Con lo cual, la verdad es que el problema técnico no parece, digamos, ser, primero, un nicho atractivo para, ¿sí?, el sector privado, y por otro lado, digamos, las políticas estatales manifiestan, por lo menos en el caso de Argentina, este problema. Entonces me parece que hay que preguntarse por qué. Y lo primero tiene que ver con lo que dijimos antes, ¿no? Nunca podemos pensar la potencia educativa, es decir, qué hace y qué no hace el sistema educativo, sin hacer abstracción de, bueno, se habla de las tecnologías y las nuevas habilidades, pero si la mayoría de las chicas y de los chicos va a ser niní,
va a ser que no trabaja ni estudia y que cuando consigue un trabajo, ¿sí? En realidad no van a apuntar a que sea programador, sino a que reparta empanadas en una bici o con una moto. Bueno, efectivamente toda esta discusión, ¿sí? De las nuevas tecnologías, las habilidades, en Argentina se muestra como abstracta, y esto explica por qué las empresas no piden participar en esto y por qué también al Estado, tampoco en última instancia, le termina de interesar garantizar algo tan, digamos, tan obvio como decir, bueno, a ver, es necesario incorporar nuevas tecnologías en el aula. Pero me parece que esto nos tiene que llevar también al segundo punto, ¿sí? Que es algo que en general no se suele poner sobre la mesa, ¿no? Y que tiene que ver con la relación entre cuándo y cómo incorporar las nuevas tecnologías en el aula, ¿no? Sobre todo con la idea de que los problemas educativos que tenemos tienen que ver con el formato tradicional de la escuela, y que el problema es que la escuela no se adapta, ¿sí? En su formato, en su organización, en el uso de recursos pedagógicos a las nuevas tecnologías, el avance tecnológico, que el formato está caduco, que el formato está vetusto, y esto se expresaría en esto, ¿no? En la resistencia de la escuela de incorporar las TICs, ¿sí? Al aula. Y en realidad, ¿no? Lo que pensaba, ¿no? Es que no podemos obviar esta discusión cuando en realidad lo que tenemos que poner sobre la mesa es que el problema es que para aprovechar lo digital, para aprovechar las herramientas desde la inteligencia artificial, el uso de las computadoras, ¿sí? Yo primero tengo que saber pensar, y para saber pensar también, ¿no? Antes tengo que, cuando hablamos de los procesos de alfabetización, tengo que poder leer, ¿no? Entonces, sí, esto lo relacionaba con lo que conversábamos la vez pasada, que ahí es donde tenemos un problema estructural en la escuela argentina, ¿no? Porque si primero yo no construyo herramientas sólidas en las chicas y en los chicos, no voy a poder aprovechar la tecnología, ¿sí? En un uso educativo, por más de que estemos hablando de generaciones, los famosos centennials, ¿sí? Que tienen incorporadas las nuevas tecnologías, ¿sí? Como parte de su cotidianeidad escolar, de su cotidianeidad, digamos, en su vida, quiero decir, ¿no? Sí. Pero el problema, ¿no? Es también poder pensar que, ¿sí? Y se está empezando a estudiar, ¿sí? Que efectivamente no en todo momento de la cadena educativa, ¿sí? Lo digital me resuelve per se, ¿sí? La generación de estas herramientas sólidas y básicas como es, digamos, la lectoescritura, por ejemplo, ¿no? Y en este punto lo que pensaba es, fíjate la paradoja, ¿no? En Argentina estamos discutiendo hoy en distintos congresos nacionales, inclusive, digamos, hay una encuesta del gobierno de la ciudad, sí, que puso sobre la mesa esto. Bueno, en realidad la mayoría de los docentes están a favor de incorporar las tecnologías digitales, si bien tienen dudas de cómo la van a utilizar para evaluar, pero bueno, hay que avanzar en este sentido, ¿no? Y vos fíjate que mientras no solo no tenemos la base técnica, nuestros estudiantes ni siquiera tienen, ¿sí? Si vos querés, las herramientas más elementales para poder, por ejemplo, redactar una pregunta, ¿sí? Para realizársela a el chat GPT, suponete, claro, ¿no? Porque si tenemos problemas de lectoescritura, efectivamente no voy a poder formular una pregunta, ¿sí? Para obtener un apoyo, los que dicen que estas herramientas permiten personalizar la enseñanza. Bueno, no, mirá, si yo primero no puedo escribir una pregunta, difícilmente pueda, digamos, hacer el paso siguiente, ¿no? Que es que la tecnología artificial me ayude a comprender, claro, algo que yo no entendí o me, digamos, permita. Hay un vacío ahí, ¿no? Yo a veces lo suelo detectar en esto que, bueno, que decimos, también en la búsqueda en Google, ¿no?
Porque buscar en Google uno cree que son poner 2 o 3 palabras y ya está. Uno cuando busca así, si es algo sencillo, relativamente sencillo, puede hacer que, bueno, los primeros resultados que te arroje el buscador sean lo que vos estás buscando. Pero ¿qué pasa cuando no podemos definir qué es lo que estamos buscando? Que es algo que yo veo mucho. Yo soy de la época, ¿no?, de los centennials, como vos decís. Yo nací en el 2000. Entonces yo voy con el cambio tecnológico por detrás o por delante. No sé quién nació primero que quién. Entonces como que yo voy por ahí un poquito como que, bueno, al hilo. Pero después también entiendo de que se necesita una educación de lo que es la tecnología en sí, porque si no es un mero artefacto. A ver, ¿qué podemos hacer con una computadora, con una tablet, con un celular, si no sabemos los usos que le podemos dar? O si tampoco podemos llegar a entender, no sé, algo tan simple como los términos y condiciones de una aplicación, ¿no? Pues decís, no, leer esto como no entiendo nada de lo que me está diciendo. Porque también tiene un lenguaje la tecnología. El sistema informativo tiene otro lenguaje que eso no se enseña en las escuelas, tampoco como para entender un simple término y condición, o quizás, bueno, cuando hablamos de los megas, los gigas, o lo que sea, que por ahí uno que intenta estar constantemente en el tema digital, uno empieza a aprender a la fuerza, cuando en realidad todos deberíamos entenderlo, más si lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces cuando yo hablo de educación, de que hay un vacío en las escuelas sobre eso, es que también tampoco están preparados los docentes para explicarnos al respecto, ¿no? Y después también nosotros, o los chicos ahora en el secundario, tienen el artefacto y hacen uso de esas tecnologías con lo que se cree que está preparado, ¿entendés? Como que, bueno, esto está para que lo uses así y tal forma, pero tampoco tampoco te dan un abanico de posibilidades. Bueno, vos esta aplicación o este artefacto o esta plataforma la podés usar para estas diferentes formas o diferentes maneras, que también es un poco el tema de la educación, ¿no? Generar el conocimiento, entender que no está todo como así dicho, como que se dice como, bueno, esto está creado para un único fin, que también es algo que creo que está como que se cree, ¿no? Como que para mí está equivocado, ¿no? No hay un uso destinado exclusivo y que no se mueve de las tecnologías. ¿Se entiende lo que quiero decir además, un poco? Sí, pero además, sí, se entiende, pero además vos pensás, ¿no? O sea, en general, inclusive te diría, digamos, hay ciertas reformas curriculares que tienden a incorporar, si vos querés, la programación, ¿no? O sea, el poder pensar el uso de las tecnologías desde dotar a las chicas y los chicos de herramientas de programación, inclusive en la escuela primaria. Pero a mí me parece que hay un problema que es anterior inclusive a esto y que de alguna manera conecta con lo que conversábamos el jueves pasado, ¿no? Que vos fíjate, en realidad lo que hay que ver es que si yo no construyo herramientas sólidas, primero, ¿sí?, básicas, de alfabetización inicial, para luego poder pensar cómo incorporo las herramientas digitales en su múltiple canal, en su múltiple forma, ¿sí?, de uso y de articulación, desde programación, desde velocidades, desde uso de aplicaciones, pero si yo primero no tengo, ¿sí?, unos cimientos sólidos, es muy difícil que construya ese edificio. Y vos fíjate la paradoja, ¿no?, que era lo que yo quería señalar. En Argentina estamos discutiendo esto como si mágicamente incorporar las nuevas tecnologías resolviera la crisis educativa, y vos fíjate que distintos países en el mundo están poniendo en discusión esto. Pensaba, de nuevo, también un ejemplo de hace un par de días, Suecia. Suecia acaba de desmantelar o revisar, ¿sí?, el programa, su programa de conexión 100% en las escuelas, que era centralmente, para explicarlo muy brutalmente, que las chicas y los chicos tuvieran un dispositivo digital, una computadora en el aula, que no se trabajara con libros y que solo se trabajara con formatos digitales. ¿Y por qué decidieron desmantelar eso y volver, ¿sí?, a los libros de papel, al uso del papel? Porque encontraron que las pruebas mostraban una enorme disminución de la capacidad del lector y de la fluidez lectora de las chicas y de los chicos. Entonces, ¿qué conclusión sacaron? No, bueno, si yo primero
no vuelvo, no logro, ¿sí? Esos cimientos sólidos, es decir, capacidad de lectura, y que eso, digamos, y encontraban que las pantallas y las nuevas tecnologías eran distractivos, porque es más, si uno piensa, ¿cómo utilizamos el celular? Y vamos saltando de una cosa a la otra, o las computadoras de una cosa para la otra, y para generar procesos educativos sólidos, yo necesito concentración, necesito no distraerme, y en términos de la lectura, ¿sí? Inclusive está estudiado, ¿sí?, que la lectura en voz alta, la lectura en papel, ¿sí?, permite generar determinadas conexiones neuronales, ¿sí?, que no se generan de otra manera, ¿sí?, que no sea practicando la lectura. O pensaba el caso de Francia, que también está volviendo a los, comillas, métodos tradicionales, ¿no?, del dictado, de la lectura en voz alta, de la lectura en papel. Entonces me parece que precisamente, ¿no?, ahí lo que tenemos que pensar y que ver, ¿sí?, tiene que ver con esto, que si yo no construyo primero con, digamos, si vos querés, metodologías, comillas, tradicionales, ¿sí?, unos cimientos sólidos de lectoescritura, habilidades básicas en las chicas y en los chicos, difícilmente yo pueda después incorporar las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Por esto que decíamos antes, si yo no puedo entender un enunciado sencillo, ¿sí?, ni escrito en la computadora, en soporte digital, ¿sí?, bueno, difícilmente pueda avanzar. Entonces, ahí me parece, ¿sí?, que lo que tenemos que poder pensar es esto. Bueno, efectivamente, digamos, tenemos un problema en el sistema educativo que tiene que ver con que la escuela no está logrando garantizar las pericias mínimas y sólidas en las chicas y en los chicos. Entonces, es ese el problema que tenemos que primero pensar cómo resolverlo para después poder incorporar, ¿sí?, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías. Entonces, de nuevo, si nosotros tenemos una escuela que en lugar de ser un espacio de aprendizaje y un espacio educativo, lo pensamos como un espacio de titulación, y bueno, posiblemente apelemos a las supuestas soluciones mágicas. No. Dejemos que tal vez la inteligencia artificial resolverá los problemas porque voy a lograr, como sostienen algunos, tener un proceso de enseñanza personalizado. Y yo lo que les diría es, bien, perfecto, puede ser que eso sea así, pero si primero no tengo las pericias básicas y sólidas en las chicas y en los chicos, ¿sí?, en donde efectivamente, si los países, digamos, que tienen mejor rendimiento que Argentina, Suecia, Francia, inclusive te diría España, están pensando en no apostar a que lo digital mágicamente garantiza pericias sólidas en las y los estudiantes, ¿sí?, porque hay que avanzar a formatos digitales, están volviendo a métodos tradicionales, tal vez acá la discusión, ¿no?, esté atrasando un poco y tendríamos que mirar, bueno, efectivamente vamos a utilizar las TICs, vamos a capacitar a los docentes, vamos a pensar cómo generamos habilidades digitales en las chicas y en los chicos, pero ojo, que antes la escuela tiene que garantizar en los primeros años de vida de las chicas y de los chicos, garantizar métodos de estudio, concentración, disciplina, lectura, capacidad lectora de comprensión de textos, y después, una vez que tengo eso, tal vez podemos incorporar toda esta cultura digital que tiene que estar integrada como un soporte y como un apoyo pedagógico. Pero acá no existen soluciones mágicas y volvamos a lo mismo. Claro. Tal vez hay que preguntarse por qué, ¿sí?, digamos, en Argentina ni siquiera garantizamos, ¿sí?, conectividad en las escuelas, y ya estamos pensando cómo incorporamos la inteligencia artificial, ¿sí?, cuando además ese problema se da, ¿sí?, sobre la base de que un tercio de las chicas y de los chicos no comprenden lo que leen, y que entonces, si no resuelvo eso primero, va a ser muy difícil que al chat GPT, a la inteligencia artificial o a lo que fuera, podamos formularle una pregunta de manera correcta que a mí me ayude, me sea un soporte a un proceso educativo. Claro, vamos por parte, ¿no? Sería.
El famoso vamos por parte, porque la realidad es esa. Bueno, si tenemos que sacar alguna conclusión de la columna de hoy, es, a ver lo que yo, si entendí bien, profe. Me llevo, bueno, también, uno por ahí en mi carrera de comunicación social lo vemos constantemente, es, bueno, el reflejo de la desigualdad social, ¿no? Dentro de la educación, que no deja de ser un ámbito social también, ¿no? En este caso, en lo que es digital, esa desigualdad se ve. Se siente y es muy notoria, mucho más notoria inclusive. Pero también, bueno, entendemos, ¿no? Que, bueno, la calidad de educación que nosotros tenemos en todos los niveles de educación se ve reflejado también en cuando queremos aplicar el uso de las TICs. Y no podemos saltearnos todos los eslabones, ¿no? Tenemos un caminito que tenemos que ir construyendo y también siento que por parte del gobierno la incorporación de estas tecnologías que podemos llegar a utilizar para la formación de cada uno de nosotros, también es como intentar tapar un poquito el sol con un dedo, ¿no? Como decir, bueno, no estamos tan atrasados, estamos avanzados, miren esta cosa, miren lo otro, como que son juguetitos de luz, ¿no? Destellos, como para que no entendamos lo que se carece en el resto de la República Argentina y dentro del lugar donde nosotros habitamos, que también ocurre, porque a veces decimos, no, porque eso pasa en el interior. Pero nosotros también, si caminamos un poquito por los barrios de la ciudad donde vivimos, también se ve. No es algo tan lejano. Exactamente, sí, o sea, lo que hay que ver es, digamos, bueno, una vez más estamos discutiendo, como vos decís, el chivo expiatorio. Bien, ahora el problema es la inteligencia artificial. Bien, vamos a avanzar con eso, sí, como si esto mágicamente fuera a resolver el problema educativo que, digamos, tiene que ver con ese continente más general, en donde, digamos, si la mitad de la población no tiene un futuro, difícilmente hay una educación para esa mitad de la población. Y en ese punto hay que poner esto sobre la mesa, que como vos decís, expresa desigualdad, que digamos que es un número que además se refleja, digamos, lo podemos ver, ¿sí? Lo podemos encontrar en cada uno de los lugares donde nosotros estamos, eso por un lado. Y por otro lado, como vos decías, tal vez la conclusión que nos podemos llevar es, bueno, señores, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, podemos discutir cómo incorporamos la inteligencia artificial, pero de nuevo, si no logramos que las chicas y los chicos comprendan lo que leen, difícilmente puedan ser, ¿sí? Por más de que en su vida sean nativos digitales, nazcan con la pantalla pegada a su mano, ¿sí? No vamos a poder garantizar ni disciplina, ni concentración, ni formular buenas preguntas a ningún soporte, ¿sí? Digital que nos venga a facilitar la vida. Entonces, bueno, lo que hay que pensar es dónde está el quid de los problemas y cómo nos encaminamos a poder pensar soluciones a esos problemas que tenemos. Perfecto, Romy. Me encantó la columna de hoy. Espero. Bueno, Lola, decime. Nos vemos entonces el próximo jueves, ¿sí? Vamos a seguir sacando una hoja, les avisamos a los oyentes, algo que conversamos ocasiones anteriores, que vamos a empezar a analizar, ¿sí? las propuestas educativas, ¿sí? De los presidenciables, como para poder pensar, bueno, ¿qué nos proponen, ¿sí? frente a estos números de la crisis educativa que hasta ahora venimos examinando, ¿sí? Acá cada jueves en esta Saquen una hoja.